Georgia miró fijamente su reflejo en el espejo del quirófano. La mascarilla quirúrgica ocultaba la mayor parte de su rostro, dejando solo visibles sus ojos, atentos y concentrados. La última operación no había sido fácil, pero el resultado había merecido la pena. El paciente viviría, y eso era lo más importante. Se quitó la mascarilla y los guantes y se recogió el pelo oscuro. 15 horas de pie le estaban pasando factura. Pensar en la velada que le esperaba la hizo sonreír. Esta noche era el 15º aniversario de boda de Harry y ella. Su teléfono vibró y apareció un mensaje de su marido. El restaurante está reservado para las 8. No llegues tarde. Georgia negó con la cabeza. Con los años había aprendido a no ofenderse por su tono autoritario. Al fin y al cabo, era la determinación y la autoridad de Harry lo que una vez la había atraído. Al salir del hospital, se estremeció con la fresca brisa primaveral. Spokane saludó al atardecer con una dispersión de luces que se reflejaban en los charcos de la lluvia reciente. Había al menos una hora de camino hasta el restaurante, así que Georgia decidió pasar por casa para cambiarse. La mansión del lujoso barrio la recibió con un silencio inusual. Normalmente, a esa hora, la casa se llenaba de aromas de cocina. Su ama de llaves, Marta, era famosa por su talento culinario. Pero hoy Harry le había dado el día libre, insistiendo en celebrarlo en un restaurante. Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio, Georgia se detuvo en la fotografía que colgaba de la pared. La foto de su boda. Caras jóvenes y felices. Ella estaba terminando la residencia y Harry trabajaba como gerente en un pequeño restaurante, soñando con tener su propio negocio. ¿Quién le iba a decir que en 15 años tendría toda una cadena de prestigiosos establecimientos por todo el estado? Seleccionando un vestido azul oscuro, Georgia se examinó meticulosamente en el espejo. A sus 42 años, no tenía peor aspecto que a los 27. Las clases regulares de yoga y una dieta sana habían hecho el truco. Pero a veces, cuando miraba a las jóvenes enfermeras del hospital, se preguntaba si era por eso por lo que Harry se quedaba hasta tarde más a menudo. El restaurante Lirio de Oro estaba en un edificio histórico del centro de la ciudad. El portero, al reconocerla, le abrió la puerta respetuosamente. Harry ya estaba esperando en su mesa favorita junto a la ventana, haciendo girar una copa de vino tinto entre las manos. «Feliz aniversario», se levantó y le besó la mejilla. Olía a perfume caro y muy poco a cigarrillo, a pesar de que hacía casi 10 años que había dejado de fumar. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Harry parecía distraído, mirando el móvil de vez en cuando, aunque normalmente se enorgullecía de apagarlo siempre en las veladas especiales. Georgia hablaba de la complicada operación, pero notaba que su marido no la escuchaba. «Tengo un regalo para ti», dijo finalmente, sacando una cajita de terciopelo. En su interior había un exquisito collar de oro blanco con diamantes que formaban un intrincado dibujo. «Es precioso», exhaló Georgia, admirando el juego de las piedras a la luz de las lámparas. «Pruébatelo». Harry se levantó y la ayudó a abrocharlo. Los dedos le temblaban ligeramente, algo que nunca le había ocurrido. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que una de las camareras, una joven rubia, lanzaba una extraña mirada en su dirección. Era algo parecido a la ira o los celos. El resto de la velada pasó como un borrón. Harry habló mucho de sus planes para ampliar su negocio, del nuevo restaurante que iba a abrir en Seattle. Georgia asintió, pero no podía quitarse la sensación de que todo era falso. En casa, al quitarse el collar, se fijó en la fecha grabada en el interior del cierre. Pero no la fecha de hoy. La joya había sido comprada hacía 3 meses. ¿Por qué Harry había esperado tanto? ¿Y por qué había mentido al decir que la había elegido especialmente para el aniversario? El sueño no llegaba. Georgia estaba tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración constante de su marido. 15 años atrás, nunca había dudado de lo acertado de su elección. Ahora, sin embargo, un sentimiento desagradable se deslizaba en su alma, como si hubiera pasado por alto algún detalle importante en el bien engrasado mecanismo de su vida. La mañana comenzó con el olor a café y una llamada de Eleanor Pierce, la jefa de contabilidad de la cadena de restaurantes. «Georgia, cariño, ¿podrías venir? Hay una conversación». La voz de la mujer mayor sonaba preocupada. Eleanor había trabajado con Harry desde el principio, cuando abrió su primer restaurante con el dinero que Georgia había heredado de su abuela. Normalmente meticulosa en asuntos financieros, la mujer nunca pedía reuniones personales.
La oficina olía a canela. Eleanor estaba horneando bollos para todos los empleados. Pero hoy había una taza de té frío sin tocar sobre el escritorio. Cariño, no sé cómo decirte. Eleanor tanteó nerviosamente entre los papeles. Han surgido algunos gastos extraños, grandes sumas, gastadas como gastos de hospitalidad, pero no hay documentación. Georgia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Conocía la letra. Era la forma en que Harry solía documentar los gastos personales que no quería hacer públicos. Y además, Eleanor vaciló. Un nuevo restaurante ha contratado a una gerente, Melissa Baker. El sueldo es el triple de lo normal. Y bonos muy generosos. Me vino a la mente la imagen de la camarera rubia del lirio dorado, la misma que había estado mirando con extrañeza el collar. Gracias, Eleanor. Georgia se levantó, sintiendo que se le entumecían los dedos. Yo me encargo. Salió y sacó su teléfono. Marcó el número de un viejo amigo, investigador privado Oliver Gray. Una vez la había ayudado a encontrar a un paciente desaparecido y desde entonces habían mantenido el contacto. Oliver, necesito tu ayuda. Es confidencial. El día se alargaba interminablemente. Cirugías, consultas, rondas, todo estaba borroso. Lo primero que hizo Georgia al llegar a casa esa noche fue subir al dormitorio. Abrió la caja del collar. Estaba vacía. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Oliver. Tengo información. ¿Nos vemos mañana? Georgia se hundió en el borde de la cama, mirando el sol poniente por la ventana. 15 años juntos. 15 años que habían cabido en un joyero vacío. Un pensamiento persistió en su cabeza. Después de todo, ella es neurocirujana. Sabe cómo funciona el cerebro humano, cómo se forman las conexiones y cómo romperlas. Metódico, preciso, irrevocable. La reunión con Oliver estaba prevista en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Georgia había elegido deliberadamente un lugar alejado de los restaurantes de Harry. Caía una ligera lluvia que convertía las calles de Spokane en un lienzo borroso de color gris. Oliver no había cambiado mucho en los años que llevaban sin verse. La misma chaqueta de cuero desgastada, la mirada escrutadora bajo sus pobladas cejas. Siempre le recordaba a los personajes de las viejas películas de detectives. Empecemos por el principal. Oliver colocó una fina carpeta sobre la mesa. Melissa Baker, 28 años. En Spokane desde hace un año. Trabajó en el negocio de la restauración en Portland. Antes de eso, se marchó tras una especie de incidente cuyos detalles se han silenciado cuidadosamente. Georgia hojeó el papeleo. Fotos, transcripciones, copias de declaraciones. Una de las fotos mostraba a Melissa de pie a la entrada del lirio dorado, con la cabeza echada hacia atrás, riendo. La foto había sido tomada hacía un mes. «Hay algo más», bajó la voz Oliver. En los últimos 6 meses, su marido ha retirado casi $500,000 de las cuentas de la empresa, oficialmente, para el desarrollo de un nuevo proyecto en Seattle. En realidad, el dinero fue a parar a gastos personales, regalos caros, viajes. ¿Viajes? Georgia enarcó una ceja. Harry había dicho que todos sus viajes recientes habían sido estrictamente de negocios. 3 fines de semana en Las Vegas, 1 semana en la costa. Las reservas siempre son para 2. Oliver dio un sorbo a su café frío. Y eso no es todo. La señorita Baker ha comprado recientemente un piso en un complejo de lujo. El coste está muy por encima de sus ingresos oficiales. Georgia miró las fotos en silencio. Ahí está Melissa saliendo del coche de Harry. Aquí los dos en un restaurante, no de la cadena Robinson, un pequeño bistró francés al otro lado de la ciudad. Y aquí, esto fue ayer. Oliver mostró la última foto. En ella se veía a Melissa de pie en el escaparate de una boutique, con un collar dolorosamente familiar brillándole en el cuello. El timbre de la puerta principal tintineó y Georgia se sobresaltó instintivamente. Pero solo era una joven pareja que buscaba refugio de la lluvia. ¿Qué vas a hacer? Oliver la miró atentamente. Observar por ahora, Georgia volvió a doblar las fotos cuidadosamente en la carpeta. Se acerca una gran inauguración del nuevo restaurante. Evento corporativo, prensa, invitados importantes. Creo que va a ser interesante. Oliver asintió comprensivo. Seguiré investigando, especialmente sobre ese incidente en Portland. Algo me dice que hay un perro más grande enterrado allí que un simple despido. Aquella tarde Harry habló de los preparativos para la inauguración como si nada hubiera ocurrido. Georgia escuchó, revolviendo su té mientras se enfriaba, y notó detalles en los que no se había fijado antes.
La forma en que evitaba las miradas directas, la manera en que se ajustaba nerviosamente los gemelos, la forma en que revisaba su teléfono con frecuencia. «Vas a venir, ¿verdad?». Harry la miró con una extraña insistencia. «Es un acontecimiento importante para la empresa. Estarán todos nuestros socios, la prensa». «Por supuesto», sonrió Georgia. «Quiero decir que siempre estoy ahí para ti». Las 2 semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de acontecimientos. Georgia estaba inmersa en el trabajo. Cirugías complejas, consultas interminables. Harry desapareció en el nuevo restaurante, llegando tarde, hablando solo de la próxima apertura. Vincent Clark, jefe de cocina del restaurante principal, llamó de improviso. «Georgia, siento molestarte. Es que hay cosas que deberías saber». Se encontraron en el parque. Vincent estaba nervioso, frotándose la manga de su elegante chaqueta. «Llevo 10 años trabajando con Harry. Me dio una oportunidad cuando otros me dieron la espalda. Se lo agradezco. Pero lo que está pasando ahora…» Sacudió la cabeza. «Melissa apareció hace 6 meses. Empezó a rondar a Harry enseguida y luego… Todos en el restaurante lo saben, pero no dicen nada. Temen perder su trabajo». «¿Qué es exactamente lo que todos saben, Vincent?». «Ni siquiera ocultan mucho. Reuniones privadas a altas horas de la noche, viajes a catas juntos, y recientemente…» vaciló. «Los escuché hablar recientemente. Estaban discutiendo algún tipo de plan, algo relacionado con las acciones de la empresa». Georgia se puso tensa. Harry tenía una participación mayoritaria en la cadena de restaurantes, pero ella poseía una cuarta parte de ella, la misma participación que una vez había sido la columna vertebral de su negocio familiar. El día de la inauguración del nuevo restaurante fue inusualmente soleado. North Star está ubicado en una mansión restaurada de principios de siglo. Interior exquisito, ventanas panorámicas, cocina abierta. Harry no escatimó en crear una atmósfera de lujo. Georgia eligió para el evento un sencillo vestido negro y pendientes de perlas, regalo de su madre. Nada de joyas llamativas. Su ausencia debería haber hablado más alto que cualquier palabra. Harry saludó a los invitados en la entrada. A su lado, envuelta en un vestido rojo, la sonrisa de Melissa se iluminó. Alrededor de su cuello brillaba el mismo collar. «¡Querida!». Harry intentó besar a Georgia en la mejilla, pero ella la esquivó hábilmente, fingiendo arreglarse el pelo. «Te presento a Melissa Baker, nuestra nueva directora ejecutiva de desarrollo». «Ya nos conocemos». Georgia extendió la mano para un apretón de manos. «En el Lirio de Oro, ¿no?». Melissa pareció confundida por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Sí, es cierto. Es un collar precioso, ¿verdad? Harry tiene un gusto impecable». Hubo una pausa incómoda. En algún lugar del fondo de la sala, las copas tintinearon al comenzar la parte formal del evento. Georgia tomó asiento en una mesa de la primera fila. Harry subió al pequeño escenario para pronunciar un discurso de bienvenida. Habló del crecimiento de la empresa, de nuevos horizontes y de un equipo de profesionales. Melissa se mantuvo un poco apartada, pero cada vez que Harry mencionaba futuros proyectos, su sonrisa se hacía más amplia. Por la sala pasaron caras conocidas, proveedores, socios, periodistas. Muchos de ellos habían estado en la boda de Harry y ella. Algunos recordaban cómo había empezado el negocio. Georgia captó sus miradas, comprensivas, curiosas, críticas. Eleanor Pierce se agachó a su lado. «Lo estás haciendo bien, querida. Pero sabes, hay algo más. Los documentos de los que te hablaba han sido alterados retroactivamente». «¿Quién?». «Adivina. Nuestra nueva estrella de la gestión. Solo que ella no sabe que aún tengo copias. Todas las copias». Después de los discursos formales, comenzó el buffet. Georgia observó a Melissa revolotear entre los invitados, encantando a todos con su sonrisa. Harry la seguía con la mirada, olvidándose de responder a ninguna de sus preguntas. Hacia el final de la velada, los primeros invitados empezaron a marcharse. Georgia notó que Melissa le mostraba furtivamente algo a Harry en la pantalla de su teléfono. Intercambiaron rápidas miradas y sonrieron sincrónicamente. De vuelta en casa, Georgia permaneció largo rato bajo la ducha caliente, lavándose la falsedad de la velada. Los retazos de conversaciones, miradas y sonrisas se arremolinaban en su cabeza. Poco a poco, el rompecabezas iba encajando. El teléfono zumbó con un mensaje de Oliver. «He encontrado información sobre Portland. Tienes que verla. Urgente». Georgia limpió el espejo empañado y miró su reflejo.
Tenía ese brillo especial en los ojos que precede a una operación compleja, cuando sabes que va a ser un trabajo virtuoso que requiere una precisión absoluta. Harry no volvió a casa aquella noche. Ella no esperaba que lo hiciera. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Jóvenes, felices, esperanzados. Georgia la colocó cuidadosamente boca abajo. Por la mañana llamó a su abogado. Necesito una consulta, y sí, es confidencial. El plan empezaba a tomar forma. Ella es, después de todo, una neurocirujana. Sabe que, a veces, para salvar a un paciente, hay que actuar con decisión y no tener miedo a la sangre. El despacho de Oliver olía a cuero de archivos viejos y café recién hecho. El detective esparció documentos sobre el escritorio. Recortes de periódico amarillentos, fotografías, informes policiales. El Portland de 5 años atrás se revelaba a Georgia con todos sus indecorosos detalles. Entonces usaba otro nombre, Melissa White. Oliver golpeó con el dedo una vieja fotografía. Trabajaba en el restaurante Seaside Breeze. Se casó con el dueño, Robert White, hombre rico, viudo, 30 años mayor. Georgia escrutó la fotografía. Melissa vestida de novia, un hombre canoso a su lado. Sonrisas felices, champán, confeti. Un año después, Robert White murió de un ataque al corazón. Oliver sacó el informe policial. La autopsia mostró restos de una extraña droga. Se inició una investigación, pero no se encontraron pruebas. Melissa heredó el restaurante, lo vendió a través de un testaferro y desapareció. 6 meses después, apareció aquí, en Spokane, como Melissa Baker. Georgia se echó hacia atrás en la silla, tapándose los ojos. La memoria le ofreció imágenes del pasado. Su primer encuentro con Harry, 15 años atrás. Ella estaba terminando la residencia y trabajaba a tiempo parcial en una pequeña cafetería. Harry había entrado una húmeda tarde de otoño, empapado, con frío y un montón de papeles bajo el sobaco. Pidió un café y se sentó hasta la hora de cerrar, trabajando en un plan de negocio para su futuro restaurante. Sabes, se te iluminan los ojos cuando hablas de tus sueños, dijo entonces, sentándose a su lado con una taza de café recién hecho. Él levantó la vista de sus papeles y sonrió. ¿Y los tuyos cuando hablas de medicina? Hablaron hasta el amanecer. Harry compartió sus planes de abrir un restaurante de alta cocina. Ella habló de cirugías complejas y de su deseo de especializarse en neurocirugía. Dos soñadores, sonrió al amanecer. Solo que yo no tengo el capital inicial y tú no tienes dinero para formación adicional. Una semana después, murió su abuela, dejándole una impresionante herencia. Tomaron la decisión sin vacilar. Se casaron e invirtieron todo el dinero en el primer restaurante de Harry. ¿Georgia? La voz de Oliver la devolvió a la realidad. Hay algo más. Allá en Portland, Melissa era amiga de un financiero. La estaba ayudando con la venta del restaurante. ¿Y qué le pasó? Desaparecido en combate, visto por última vez dirigiéndose a su encuentro. Georgia cogió una fotografía reciente. Melissa saliendo del banco con un traje de negocios. Seguía teniendo el mismo pelo rubio, el mismo andar seguro y la misma sonrisa depredadora. Su teléfono vibró. Un mensaje de Harry. Llegaré tarde al restaurante. Reunión importante con proveedores. Proveedores significa. Georgia mostró el mensaje a Oliver. Comprueba el registro de visitas del centro de negocios de la avenida Riverside. El piso de Melissa está allí. Oliver asintió, anotando en su libreta. Ya estoy trabajando en ello. Por cierto, ha empezado a sondear acciones de la empresa. Está hablando con abogados especializados en derecho de sociedades. Georgia recordó 15 años atrás, cuando Harry y ella habían redactado los papeles de su primer restaurante. Su insistencia en mantener una participación en el negocio le había dolido entonces. ¿No confías en mí?, le preguntó. Sí, confío, pero mi abuela me enseñó que en los negocios hace falta claridad. Su abuela era una mujer sabia. Era una lástima que no hubiera vivido para ver cuánta razón había tenido. Al salir de Oliver's, Georgia no se dirigió a su casa, sino a la parte antigua de la ciudad. Allí, una mansión victoriana reconvertida albergaba su primer restaurante, el Moonlight Sonata. Aparcó al otro lado de la calle y vio cómo se encendían las luces del atardecer y llegaban los primeros clientes. Hubo un tiempo en que Harry y ella saludaban a los clientes ellos mismos. Él con un traje impecable, ella con un sencillo vestido negro. Soñando, haciendo planes, apoyándose mutuamente. Me pregunto cómo sería ser Melissa.
¿Ver una meta e ir a por ella sin sacrificios? Georgia sonrió. Después de todo, ella también podía ser una depredadora. Solo había elegido un campo de batalla diferente, el quirófano, donde luchaba contra la muerte todos los días. Y casi siempre gana. En el hospital esperaba una operación urgente, un aneurisma de un vaso cerebral, una paciente joven, madre de 2 hijos. Mientras los camilleros preparaban el quirófano, Georgia estudiaba los escáneres. La pared del vaso era delgada, a punto de estallar en cualquier momento. Un paso en falso y un desastre irreparable. «Doctor Robinson, estamos listos», gritó la enfermera. 4 horas de trabajo de joyería. Cada movimiento calibrado, cada paso calculado. Sin margen de error. La operación fue un éxito. Cansada pero satisfecha, Georgia abandonó el hospital a medianoche. En el aparcamiento la esperaba una sorpresa. Eleanor Pierce. «Perdón por el retraso». La mujer mayor frotó nerviosamente la correa de su bolso. «Pero es importante. He comprobado toda la documentación. Están preparando algo grande. Transferencia de activos, cambio de la estructura de gestión». «¿Para cuándo está previsto?» «La reunión de la Junta es en 15 días. Están seguros de que no verás ninguna trampa en el papeleo. Harry lo sabe. Tú nunca te has metido en los entresijos legales». Georgia negó con la cabeza. «Ha olvidado que tengo facilidad para aprender. 15 años de práctica en neurocirugía te enseñan a fijarte en los detalles». «Hay algo más». Eleanor bajó la voz. «Melissa se ha reunido con gente de Hacienda. Me temo que están investigando a toda la empresa». «¿Toda la empresa o solo Harry?» Eleanor levantó las cejas sorprendida. «¿Hay alguna diferencia?» «Probablemente», sonrió Georgia. «Sabes, en cirugía existe lo que se llama hemorragia controlada. A veces hay que dejar que la herida sangre un poco para poder ver mejor el campo quirúrgico». En casa la recibió el silencio y una nota de Harry. «Volé a Seattle. Vuelvo en 3 días. Negociaciones importantes». En la mesa de la cocina había una botella de vino abierta y 2 copas. Uno tenía la huella de un pintalabios de colores brillantes. Georgia subió al dormitorio y sacó una vieja caja del armario. En el fondo, debajo de los papeles y las fotografías, había un sobre con una carta de su abuela. «Querida nieta, si estás leyendo esta carta, significa que me he ido. No solo te dejo dinero, te dejo la libertad de elegir. Úsalo sabiamente. Y recuerda, a veces hay que perder algo valioso para ganar algo que no tiene precio». Georgia pasó los dedos por las líneas descoloridas. Un plan se estaba formando en su cabeza, claro, deliberado, despiadado, como una compleja operación en la que cada paso debía calibrarse al milímetro. El teléfono zumbó con un mensaje de Oliver. «He encontrado algo en las cuentas bancarias de Melissa en Portland. No te vas a creer lo que he encontrado». Al otro lado de la ventana estaba amaneciendo. En algún lugar de Seattle, Harry y Melissa probablemente estaban tramando su futuro sin nubes, sin saber que su propio juego estaba a punto de volverse contra ellos. Georgia se acercó a la ventana. La ciudad parecía especialmente hermosa a la luz de la mañana. 15 años atrás, ella y Harry habían contemplado este mismo paisaje y soñado con el futuro. Pues bien, el futuro había llegado. Pero no era lo que ella había imaginado. Sacó el teléfono y marcó el número. «Oliver, tenemos que vernos. Es hora de revelar las fotos». Las fotos que Oliver había traído contaban la historia de la traición sin una sola palabra. Georgia las extendió sobre el escritorio del despacho de su casa, una cronología de los últimos 6 meses en blanco y negro y en color. Portland se había resistido a revelar sus secretos. Había muchas incoherencias en el caso de la muerte de Robert White. Oliver consiguió copias de los informes médicos. 3 expertos diferentes. 3 opiniones contradictorias sobre la causa de la muerte. Se encontraron rastros de una droga rara en la sangre. Oliver golpeó con el dedo uno de los informes. Curiosamente, esta sustancia se utiliza sobre todo en cirugía cardíaca. Es casi imposible conseguirla sin receta. Georgia frunció el ceño. En Portland había una clínica privada especializada en cardiología. A ver si algún conocido de Melissa trabajaba allí. Llamaron silenciosamente a la puerta del despacho. Marta, su ama de llaves, apareció en el umbral. «Siento molestarla, señora Robinson. Han llegado los papeles del banco. También...» vaciló. «La señorita Baker vino esta mañana. Buscaba al señor Robinson. Estaba actuando extraña. Preguntó por su horario». Georgia miró a Oliver. «Gracias, Marta.
Hiciste bien en decírmelo. Cuando el ama de llaves se marchó, Oliver sacó una nueva carpeta. Esto es lo que he podido encontrar sobre las transacciones financieras. Melissa abrió 3 cuentas nuevas en bancos diferentes. Cantidades significativas de dinero en cada una. El origen del dinero digamos que es cuestionable. ¿Y qué es esto? Georgia señaló un extraño documento con el logotipo de un banco. Y esto es lo más interesante. Parece que la señorita Baker está intentando conseguir un poder notarial para gestionar algunos de los activos de la empresa. Ya se ha preparado el papeleo para transferir varios restaurantes a una nueva empresa de gestión. Georgia se reclinó en su silla, tapándose los ojos. Le vino a la mente una conversación de hacía 15 años. Harry y ella discutiendo la estructura de gestión del primer restaurante. Tiene que hacerse legalmente, había insistido entonces. Sin lagunas, sin esquemas grises. Harry la rechazó. Estás pensando demasiado en las cosas equivocadas. Somos una familia, qué duda cabe. El teléfono vibró. Un mensaje de Eleanor. Ven al despacho enseguida. He encontrado algo importante. La oficina de contabilidad olía a recién horneado. La vieja costumbre de Eleanor de hornear bollos de canela para el personal. Pero hoy, solo carpetas de archivos desordenaban el escritorio. Mira, Eleanor extendió los papeles. Desde hace 3 meses, hay unos pagos extraños que pasan por el departamento de contabilidad. Técnicamente, servicios de consultoría, pero las cantidades crecen exponencialmente. ¿A quién van los pagos? A una empresa llamada Morningstar Consulting, registrada hace 2 meses. ¿Adivina quién es el propietario? Georgia recogió el documento. Melissa Baker. No exactamente. Eleanor sacó otra hoja. Técnicamente la empresa es propiedad de un tal James Baker. Supuestamente un hermano, pero todos los pagos pasan por cuentas a las que Melissa tiene acceso. Llamaron a la puerta. El mensajero traía una nueva pila de documentos. Entre ellos había una carpeta con la etiqueta completamente confidencial. Es un proyecto de reorganización de la empresa. Eleanor se puso las gafas. Planean trasladar los principales activos a una nueva estructura, y la antigua empresa se quedará con deudas y activos problemáticos. ¿Y cuándo van a hacerlo? En la próxima reunión del consejo, dentro de 10 días. Georgia sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. Tenemos que reunirnos, hoy. El bufete de Simon Blackwood estaba en un viejo edificio en el distrito comercial del centro. Puertas de caoba maciza, sillones de cuero, luces tenues, un aire de respetabilidad y privacidad. Así que, una redada, Simon estudió los documentos. El esquema es clásico: liquidación de activos, dilución de acciones, quiebra artificial. Pero hay matices. ¿Cómo cuáles? En primer lugar, su participación en la empresa está protegida por un acuerdo prenupcial. En segundo lugar, están los documentos del primer restaurante donde se indica claramente el origen del capital inicial. Tercero, sacó una vieja carpeta. ¿Recuerdas hace 15 años cuando redactamos el acuerdo complementario sobre el poder de veto en las decisiones clave? Georgia asintió. Harry había firmado el documento sin leerlo entonces. Había estado demasiado absorto en los preparativos para la inauguración del restaurante. Esa es tu baza. Simon golpeó con el dedo la carpeta. Pero tienes que proceder con cautela. Un paso en falso y podrán transferir los activos antes de que podamos detener el proceso. De vuelta en casa, Georgia encontró a Harry en el estudio. Estaba ordenando unos papeles, escondiéndolos apresuradamente, cuando ella apareció. Siento no haberte avisado. He vuelto pronto. Intentó besarle la mejilla. ¿Qué tal el día? Productivo, sonrió Georgia. Preparándome para una cirugía importante. Ya sabes, la neurocirugía es cuestión de precisión. Un corte equivocado y las consecuencias son irreversibles. Harry se ajustó nerviosamente la corbata. Sí, claro. Por cierto, dentro de 10 días hay una reunión importante del consejo. ¿Estarás allí, verdad? Por supuesto. Siempre apoyo tus esfuerzos. Por la noche, tumbada en la cama, Georgia escuchaba la respiración constante de su marido. 15 años atrás, se había enamorado de su energía, de sus sueños, de su capacidad para ver las cosas con perspectiva. ¿Quién iba a pensar que esas mismas cualidades se volverían un día contra ella? El teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de Oliver. He encontrado una conexión con una clínica de Portland.
Prepara el papeleo, va a hacer calor. Al día siguiente, Georgia se reunió con Vincent Clark en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Están planeando cambiar toda la gestión de los restaurantes. El chef removió nervioso el azúcar de su café. Melissa ya ha elegido a gente nueva, leales a ella personalmente. ¿Y los antiguos empleados? Despidos masivos con el pretexto de la reorganización. Ya tienen los pedidos preparados. Georgia dio un sorbo a su café frío. ¿Por qué crees que eligió nuestra empresa? ¿No lo entiendes? Vincent sonrió con amargura. Quiero decir, es el objetivo perfecto. Un negocio de éxito construido sobre relaciones familiares, donde todas las decisiones se tomaban en confianza, donde nadie esperaba una puñalada por la espalda. Por la noche recibió una llamada de Portland, un antiguo investigador que había trabajado en el caso de Robert White. Siempre supe que había algo raro en este caso. La voz ronca en el auricular sonaba cansada. Pero faltaban pruebas, y ahora casi ha prescrito. Casi no significa completamente, observó Georgia. Exacto. ¿Y sabes qué es lo interesante? Había pruebas en el expediente del caso que apuntaban a una conexión con el centro médico, pero alguien las eliminó del archivo de la investigación. ¿Quién? Un hombre de la oficina del fiscal, que poco después se hizo rico de repente y renunció. Georgia anotó el nombre. Otro hilo en una compleja maraña de mentiras y traiciones. Al día siguiente se encontró con Eleanor en el parque. La antigua contable traía nuevos documentos. Están cubriendo sus huellas, dijo la anciana en voz baja mirando a su alrededor. Reescriben los contratos con carácter retroactivo, limpian las bases de datos, pero aún tengo copias. Todas las copias. Manténlas a salvo. Georgia apretó la mano de Eleanor. Las necesitaremos pronto. De vuelta en el hospital, se sumergió en su trabajo. Cirugía compleja tras cirugía compleja, pacientes, papeleo, concilios, el ritmo habitual de la vida de un neurocirujano. Pero ahora en cada movimiento del bisturí veía un futuro plan de acción. Incisión precisa, eliminación cuidadosa del tejido enfermo, restauración de la estructura sana. Oliver llamó por la tarde. Tengo noticias de la clínica. Encontré a la enfermera que trabajaba allí en ese momento. Está lista para hablar. ¿Dónde nos encontramos? Mañana, al mediodía. Y Georgia, ten cuidado. Tu casa está vigilada. Por la noche permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, en la oscuridad, acecha gente que cree que puede destruir impunemente lo que lleva 15 años gestándose. Aún no saben que han calculado mal. Que no es solo una esposa infiel la que juega en su contra, sino un neurocirujano acostumbrado a tomar decisiones que afectan a diario a la vida de las personas. Georgia sonrió a su reflejo en el cristal oscuro. Hay una reunión de la junta directiva dentro de 10 días. Harry y Melissa confían en su victoria. Que lo piensen por ahora. Al fin y al cabo, las mejores operaciones son las que se preparan con más cuidado. La enfermera de la clínica de Portland era una mujer menuda, de ojos cansados y movimientos nerviosos. Sarah Jenkins llevaba 15 años trabajando en el departamento de cardiología y recordaba a todos los pacientes inusuales. El señor White estuvo con nosotros poco antes de morir, repasaba el rosario, evitando mirar a Georgia a los ojos. Un examen rutinario, nada grave, pero su esposa siempre estaba preguntando por la medicación, preguntando por los efectos de varias drogas. ¿Se presentó como Melissa White? Oliver colocó una fotografía sobre la mesa. Sí, es ella. Charlaba a menudo con el Dr. Hendricks. Hablaban durante largos ratos en su despacho. Y luego... Sarah se quedó callada. ¿Entonces qué pasó? Desaparecieron varias ampollas de un medicamento poco común. Se inició una investigación interna. El Dr. Hendricks dimitió abruptamente. Y una semana después, el señor White murió. Georgia miró a Oliver. ¿Qué pasó con el Dr. Hendricks? Se fue a algún lugar del este. Dijo que tenía una oferta lucrativa. Pero ya sabes. Antes de irse, intentó hablar conmigo. Parecía asustado. Después de la reunión, Oliver llevó a Georgia a un pequeño café. La lluvia caía, convirtiendo las calles en un lienzo borroso de color gris. Tengo un conocido en Portland, revolvió el detective el café enfriado. Vamos a ver si encontramos a Hendricks. Si está vivo, su testimonio podría cambiar mucho las cosas. No hay mucho tiempo. Georgia echó un vistazo al calendario de su teléfono. Estamos a 7 días de la reunión de la junta.
Pero tenemos una base. Oliver sacó un pendrive. Aquí están los documentos de todas las transacciones financieras de Melissa en los últimos 5 años, incluyendo las que ella prefiere olvidar. Esa noche, Georgia se reunió con Vincent Clark en su restaurante después de la hora de cierre. El chef parecía preocupado. Han empezado a cambiar de proveedores. Sirvió vino en copas. Se están rompiendo viejos contratos. Se están firmando otros nuevos, con empresas de las que nadie sabe nada. Déjame adivinar, ¿todos los nuevos proveedores están relacionados con Morning Star Consulting? Exactamente. Y sus precios son, digamos que son raros. A veces irracionalmente altos, a veces sospechosamente bajos. Georgia tomó un sorbo de vino. Clásico esquema de retirada de dinero. ¿Crees que muchos de los antiguos empleados se quedarán tras la reorganización? Los que son conscientes de la realidad de la situación es poco probable. Vincent rió con amargura. A mí ya me han insinuado que me van a recortar el puesto. 15 años de trabajo, y así sin más. Al día siguiente, Georgia se reunió con el abogado. Simon Blackwood preparó un paquete de documentos. Podemos bloquear los acuerdos a través de los tribunales, expuso los papeles. Pero necesitamos pruebas contundentes de fraude. Y lo más importante, tenemos que actuar con rapidez. ¿Cómo de rápido pueden sacar los activos? Con los documentos preparados en cuestión de horas. Todo depende de lo bien preparados que estén. Georgia golpeó la mesa con los dedos pensativa. ¿Y si atacamos primero? ¿Qué quieres decir? Supongamos que tenemos pruebas no solo de fraude empresarial, sino también de otros delitos. Simon la miró atentamente. ¿Estás hablando del caso White? No solo de eso. Oliver encontró algunas conexiones interesantes entre Melissa y varios casos de fraude empresarial en diferentes estados, diferentes nombres, pero el modus operandi es el mismo. Eleanor llamó esta tarde. Georgia, han empezado a triturar documentos. Hice copias, pero me temo que sospechan algo. ¿Dónde están las copias ahora? En un lugar seguro, pero me están vigilando. Hoy he visto un coche delante de mi casa. No vayas a ninguna parte. Enviaré a Oliver. Por la noche Georgia no podía dormir. Harry hablaba por teléfono en la habitación de al lado. Voz apagada, frases cortas, risas nerviosas. Se acercó a la ventana. Una silueta destellaba entre las sombras de los árboles frente a la casa. El vigilante ni siquiera intentaba ocultarse mucho. Por la mañana llegó un mensaje de Oliver. Encontrado Hendrix. Vive con otro nombre en un pequeño pueblo de Montana. Listo para hablar, pero con miedo. El miedo es un buen consejero, respondió Georgia. Sobre todo cuando tienes algo que perder. En el hospital la esperaba una complicada operación. Una paciente joven, un tumor cerebral en una zona de difícil acceso. 4 horas de joyas, cada movimiento calibrado al milímetro. ¿Comprende los riesgos, verdad? Preguntó a la paciente antes de la operación. Lo comprendo, pero a veces hay que arriesgarlo todo para salvar lo más importante. Esas palabras daban vueltas en su cabeza mientras operaba. Arriesgar. Todo o nada. Un movimiento en falso y el desastre era inevitable. Después de la cirugía le esperaba una sorpresa. La propia Melissa. Doctora Robinson, sonrió la depredadora profesional. ¿Puedo hablar con usted un minuto? Se dirigieron a la sala de médicos. Melissa irradiaba la confianza de alguien acostumbrada a conseguir todo lo que quería. He oído que tienes curiosidad por mi pasado. Se encaramó al borde del escritorio. Sabes, la curiosidad no siempre es una cualidad útil. ¿En serio? Georgia se quitó tranquilamente la bata quirúrgica. Y yo que pensaba que era la curiosidad lo que hacía avanzar a la ciencia. A veces es mejor no saber ciertas cosas, por tu propia tranquilidad. La tranquilidad está sobrevalorada, sobre todo quien está acostumbrado a vivir la vida de los demás. Melissa se tensó. ¿Es una amenaza? En absoluto. Solo una observación. En mi profesión es importante fijarse en los detalles. El más mínimo cambio puede ser señal de problemas graves. Esa tarde, Georgia se reunió con Simon en su despacho. El abogado preparó nuevos documentos. Podemos golpear desde ambos lados, expuso los papeles. Fraude corporativo y delitos penales, pero tenemos que elegir el momento. En una reunión del consejo, arriesgado, probablemente hayan preparado un plan de respaldo. Exacto, sonrió Georgia. Que crean que tienen el control. Esa es su mayor debilidad. Por la noche se sentaba en su despacho mirando viejas fotografías. Su primer restaurante.
La apertura del segundo, las vacaciones, los éxitos, los sueños. 15 años de vida que Harry estaba a punto de tachar de un plumazo. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que le pasó a Robert White y puedo demostrarlo. Georgia miró el reloj. Faltaban 5 días para la reunión de la junta directiva. Era hora de ponerse las pilas. Por la mañana, llamó a Oliver. Encuentra al remitente del mensaje. También revisa todas las cuentas de Melissa del mes pasado, especialmente las transferencias al extranjero. ¿Crees que está preparando una ruta de escape? Lo haría si fuera ella. Ella no sabe lo que desenterramos en Portland. El día transcurrió con los cuidados habituales. Cirugías, consultas, rondas. Pero ahora cada minuto estaba programado, cada acción calculada, como una compleja intervención quirúrgica en la que no hay margen de error. Eleonora llamó por la tarde. Han programado una auditoría extraordinaria del Departamento de Contabilidad. Parece que sospechan algo. Deja que lo hagan. Solo asegúrate de guardar copias de todos los documentos. Ya lo he hecho. ¿Y sabes qué? Encontré un detalle interesante en los nuevos contratos. Todas las empresas proveedoras están registradas a nombre de la misma persona. ¿Adivina quién? ¿James Baker? Exacto. El único problema es que un hombre con ese nombre no existe, al menos no en los registros oficiales. Georgia sonrió. Genial. Pásale esa información a Simon. Y ten cuidado, te siguen vigilando. Por la noche permaneció largo rato bajo la ducha para quitarse el cansancio del día anterior. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, documentos, fotografías. El rompecabezas se iba formando poco a poco en una imagen clara. Harry volvió a medianoche. Olía a vino caro y al perfume de Melissa. Lo siento, importante reunión de inversores. Intentó besarle la mejilla. Por supuesto, cariño, sonrió Georgia. Por cierto, no lo olvides. Hay una reunión de la junta directiva dentro de 5 días. Ya me acuerdo. Estarás allí, ¿verdad? Por supuesto. Siempre apoyo tus esfuerzos. Por la mañana llegó un mensaje de Oliver. Hendricks ha aceptado hablar, pero hay una condición. Protección total y nuevos documentos. Lo haré. Lo principal es llegar a la reunión. El despacho de Simon olía a cuero y tabaco caro. El abogado extendió los nuevos documentos. Todo listo, golpeó con un dedo en una carpeta. En cuanto empiecen a actuar, atacaremos. La clave es elegir el momento adecuado. Georgia miró por la ventana. La ciudad vivía su vida, ajena al drama que se desarrollaba en una de sus exitosas empresas. Sabes, Simon, en cirugía existe el punto de no retorno, el punto en el que los procesos se vuelven irreversibles. ¿Y estamos casi en ese punto? No, sonrió. Dejamos que lo alcancen por sí solos. Y entonces, luego habrá que operar para extirpar el tumor. Complicada, arriesgada, pero necesaria. En un pequeño pueblo de Montana, ha caído la primera nevada. El doctor Hendricks, ahora conocido como Michael Grant, vivía en una pequeña casa a las afueras. La destartalada camioneta en la entrada, la pintura desconchada de la valla, el jardín desatendido, todo hablaba de un hombre acostumbrado a esconderse del pasado. Sabía que esto pasaría algún día. Se sirvió un whisky con manos temblorosas. Que el pasado volvería. Oliver sacó una grabadora. Háblame de Melissa White. Se presentó en la clínica con su marido. Solo un chequeo rutinario. Pero entonces empezaron las preguntas. Sobre drogas, sobre dosis, sobre cómo detectar restos de ciertas sustancias en la autopsia. ¿La ayudaste a conseguir la droga? Hendricks bebió un trago de whisky. Sabía lo de mis deudas, de los problemas con mi licencia. Se ofreció a resolver todos los problemas a cambio de un pequeño favor. ¿Y aceptaste? Jesús, no lo sabía. Pensé que solo trataba de asustar a mi marido para que cambiara su testamento. Entonces Robert murió, y me di cuenta de que lo había planeado todo, cada movimiento. Georgia escuchó la cinta en la oficina de Simon. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana, difuminando las luces de la ciudad nocturna. ¿Es suficiente para la acusación? Miró al abogado. Junto con los registros financieros y el testimonio de la enfermera, más que suficiente. Pero tenemos que proceder con cautela. Un paso en falso y tendrán tiempo de cubrir sus huellas. El teléfono zumbó. Un mensaje de Eleanor. Allá vamos.
Han iniciado el proceso de reasignación de los activos. Antes de lo que esperábamos, Simon frunció el ceño. Todavía faltan 3 días para la reunión del consejo. Así que se sospecha algo. Georgia sacó su teléfono. Oliver, plan B, a partir de ahora. Los acontecimientos se desarrollaban rápidamente. El primer golpe vino de Hacienda, una inspección no programada de todos los restaurantes de la cadena. Los inspectores aparecieron en todos los establecimientos al mismo tiempo, paralizando las operaciones durante varias horas. Harry corría de un restaurante a otro, intentando mantener la situación bajo control. Melissa había desaparecido, no contestaba al teléfono, no se había presentado en la oficina. ¿Qué está pasando? Harry irrumpió en la casa a altas horas de la noche. ¿De dónde salió este cheque? No tengo ni idea. Georgia removió su té en silencio. Hoy he estado todo el día en el hospital. Una operación complicada. La sospecha brilló en sus ojos. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Quieres? Ella levantó la vista de su taza. Quizá te gustaría hablarme de Morningstar Consulting, o sobre los nuevos proveedores, o de Portland. Harry se puso pálido. ¿Qué sabes tú de Portland? Lo suficiente. En medicina existe la metástasis, cuando una enfermedad se extiende por todo el cuerpo, lenta, pero inexorablemente. Al día siguiente, estalló un nuevo escándalo. La prensa filtró información sobre el fraude de los proveedores. Las acciones de la empresa se desplomaron un 30% en la primera hora de cotización. Vincent llamó presa del pánico. Están despidiendo a la gente en masa, sin avisos ni indemnizaciones. Melissa se presentó en la oficina principal, recogiendo documentos, dando algún tipo de órdenes. Déjala recoger, sonrió Georgia. Cada documento que toca deja una marca. Una nota de Marta la esperaba en el hospital. Vino gente de seguridad. Buscaban unos documentos en tu despacho. ¿Se llevaron algo? No, pero copiaron el disco duro de tu ordenador. Georgia se rió. Que lo copien. Todo lo importante está a buen recaudo hace tiempo. Oliver llamó por la noche. Melissa está intentando sacar dinero a través de paraísos fiscales. 3 transferencias en las últimas 24 horas. ¿Y Hendrix? Está en un piso franco, listo para testificar en cualquier momento. En la cena, Harry intentó fingir que todo iba bien. Habló de los planes de crecimiento de la empresa, de nuevos proyectos. Georgia escuchaba, notando cómo le temblaban las manos, cómo evitaba una mirada directa. ¿Sabes? Dejó el tenedor a un lado. Siempre me he preguntado con qué facilidad algunas personas traicionan a quienes creyeron en ellas. ¿De qué estás hablando? Sobre el collar. El mismo que usted me regaló por mi aniversario. Y luego se lo diste a tu amante. Harry se levantó de la mesa de un salto. ¿Me has seguido? ¿Por qué? Melissa se aseguró de que todos se enteraran. Le gusta presumir de trofeos, ¿verdad? Durante la noche, estalló una tormenta. Georgia se asomó a la ventana, mirando los relámpagos que rasgaban el cielo. En la habitación contigua, Harry mantenía una tensa conversación por teléfono. ¿Cómo que las cuentas están bloqueadas? ¿Cómo han podido...? No, espera, no hagas nada. Lo solucionaré yo mismo. Por la mañana, llegó un mensaje de Simon. Hacienda ha encontrado irregularidades en 7 restaurantes. Una investigación formal está en marcha. Estupendo, respondió Georgia. Ahora la fase 2. El pánico reinaba en las oficinas de la empresa. Los empleados recogían, trituraban documentos, cuchicheaban por los rincones. Eleanor observaba con una sonrisa triste. ¿Creen que pueden esconder los cabos sueltos?, sacudió la cabeza. No se dan cuenta de que cada acción deja una marca. Melissa apareció cerca del anochecer, pálida, con ojeras. Se encerró en el despacho de Harry, negándose a admitir a nadie. Está intentando salvar lo que puede, informó Vincent. Pero parece que las ratas están empezando a huir de la nave. Georgia pasó el día en el quirófano. La compleja operación de columna requería una concentración total. 4 horas de trabajo de joyería, donde cada movimiento podría ser crucial. ¿Cómo lo haces?, preguntó una joven ayudante. Mantener la calma en los momentos más intensos. El secreto es sencillo. Tienes que ver el objetivo final. Y recuerda, a veces hay que herir para curar. Eleanor llamó por la tarde. Han encontrado los documentos, los de las firmas falsificadas. Melissa está furiosa. Deja que se enfade.
Lo importante es que está empezando a cometer errores. La noticia era la primera sobre un posible fraude en la empresa. Los periodistas relacionaban el escándalo actual con la historia de Portland. Alguien ya había empezado a indagar en el pasado de Melissa. Harry llegó a casa pasada la medianoche, demacrado, envejecido en un solo día. ¿Eres tú?, preguntó desde el umbral de la puerta. ¿Has empezado tú esta investigación? No, cariño, Georgia negó con la cabeza. Fuiste tú quien la inició, en el momento en que decidiste que podías traicionar al hombre que te lo dio todo. Al día siguiente, estalló un nuevo escándalo. Se filtraron documentos en Internet sobre los vínculos de la empresa con entidades sospechosas en paraísos fiscales. Las acciones se desplomaron otro 20%. Están intentando salvar lo que pueden, informó Oliver. Pero parece que el barco ya se está hundiendo. Georgia sonrió. ¿Sabes cuál es la mejor parte de la cirugía? El momento en que se extirpa un tumor. El proceso es irreversible. O es un éxito o... Sonó el teléfono. Un número desconocido. ¡Zorra! La voz de Melissa temblaba de rabia. ¿Crees que puedes competir conmigo? No, cariño, dijo Georgia con calma. Solo hago mi trabajo. Extirpar un tumor maligno de un organismo sano. Te vas a arrepentir de esto. Ya no. ¿Sabes qué es lo gracioso? Tú mismo empezaste todo esto, en el momento en que te pusiste mi collar. Faltaba un día para la reunión de la junta. Simon había preparado todo el papeleo. Oliver había reunido las últimas pruebas. Eleanor había guardado copias de todas las transacciones financieras. Mañana es el día decisivo, dijo el abogado. ¿Estás preparada? Georgia miró la foto de su primer restaurante. ¿Sabes cuál fue el mayor error de Harry y Melissa? Pensaron que solo estaban tratando con una esposa infiel, no con una neurocirujana que toma decisiones de vida o muerte todos los días. Por la noche, permaneció largo rato bajo la ducha, lavándose la tensión del día anterior. Mañana todo estaría decidido. Todas las cartas estarían sobre la mesa. ¿Georgia? La voz de Harry desde detrás de la puerta sonaba insegura. Tenemos que hablar. Por supuesto, cariño. Se envolvió en una toalla. Mañana, en la reunión de la Junta, habrá mucho de qué hablar. La mañana anterior a la reunión de la Junta fue inusualmente fría para esta época del año. Georgia se despertó en la oscuridad. La costumbre de la cirujana de empezar el día temprano se había arraigado en el subcórtex de su mente a lo largo de años de práctica. Harry no estaba en casa. Su mitad de la cama había quedado intacta. No vino durante la noche, informó Marta, sirviendo café. Pero la señorita Baker llamó 3 veces. Me pidió que le entregara unos papeles. ¿Y qué le dijo? Que no tenía derecho a llevarme los documentos sin su permiso. Sonó el timbre. Un mensajero traía un voluminoso paquete de Simon. Dentro estaban los últimos expedientes de la investigación, incluidas las declaraciones de los testigos de Portland. Buenos días, la voz de Oliver sonaba cansada al teléfono. Hay una actualización. Hendricks grabó una declaración formal. Pero, ¿qué ha pasado? Alguien entró en su casa anoche. Buscaban documentos. Por suerte pudimos ponerlo a salvo a tiempo. Georgia sacudió la cabeza. Se están poniendo nerviosos. Entonces vamos por buen camino. En el hospital la esperaba una visita sorpresa. Vincent Clark se presentó en urgencias con una ceja partida y abrasiones en la cara. 2 desconocidos. Arrugó la nariz mientras la enfermera le curaba las heridas. Esperaron fuera del restaurante. Dijeron que era una advertencia amistosa. ¿De quién? No se identificaron, pero uno de ellos es un antiguo portero de un club que el marido de Melissa tenía en Portland. Georgia sacó su teléfono. ¿Oliver? Comprueba las conexiones criminales de Melissa en Portland, especialmente en el periodo posterior a la muerte de Robert White. Eleanor la interceptó en el pasillo, pálida, con las manos temblorosas. Piratearon mi ordenador. Le tendió un smartphone con fotos. Toda la base de datos, pero no saben nada de las copias de seguridad. ¿Dónde están? En un lugar seguro, una caja de seguridad con otro nombre. Nunca lo adivinarán. Pasaron 4 horas antes de que empezara la reunión. Georgia pasó 2 de ellas en la sala de operaciones, una cirugía programada que no podía ser cancelada. El trabajo la ayudó a concentrarse, a eliminar todo lo innecesario. Bisturí, su voz sonaba tranquila y segura. Pinza, succión.
La joven asistente no pudo soportarlo más. ¿Cómo puedes operar en un día como hoy? Es en días así cuando hay que operar. Cuando la vida de alguien depende de tus actos, tus propios problemas pasan a un segundo plano. Después de la operación, llegó un mensaje de Simon. Están intentando convocar una JGA urgentemente, antes de la oficial. No funcionará, respondió Georgia. Los estatutos exigen 3 días de antelación. Esperan el apoyo de la minoría. ¿Quién sabe ya lo de los chanchullos financieros? Lo dudo. En el pasillo del hospital la recibió un visitante inesperado, una mujer joven en la que Georgia no reconoció de inmediato a la antigua secretaria de Harry. Siento molestarla. Frotó nerviosa la correa de su bolso. Pero tengo que decirle, vi a la señorita Baker destruyendo documentos. Y no solo eso. ¿Qué exactamente? Conversaciones, llamadas extrañas. Se ponía en contacto con gente de Portland, hablando de limpiar el rastro y juicio final. Georgia transmitió esta información a Oliver. El detective respondió casi al instante. Ya estoy trabajando en ello. Tengo contactos interesantes con una empresa de seguridad privada. Faltaban 2 horas para la reunión cuando Vincent llamó. Están sacando documentos de la oficina principal, cajas de ellos. Deja que los saquen. Lo principal hace tiempo que está copiado. En el vestíbulo del hospital, se sorprendió al ver al propio Harry. Desplomado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Tenemos que hablar. Su voz sonaba ronca. En la reunión, cariño. Habrá mucho de qué hablar. Georgia, escucha. La agarró del brazo. No lo entiendes, no es lo que piensas. ¿Qué es lo que creo, Harry? Ella le soltó la mano con calma. ¿Que traicionaste al hombre que te lo dio todo? ¿Que te liaste con una aventurera que ya quedó impune una vez tras la muerte de su marido? Él se puso pálido. ¿Dónde? Eso no importa. Lo otro que importa es que toda acción tiene consecuencias. Creía que lo habías entendido. 1 hora antes de la reunión llegó un mensaje de Oliver. Encontré una conexión. Empresa de seguridad en Portland. 3 asesinatos sin resolver. ¿Y sabes qué es lo interesante? Melissa recibió grandes sumas de dinero en cuentas en el extranjero después de cada uno. Georgia sonrió. Envía la información a Simon, que prepare el papeleo. En la oficina de la empresa reinaba un ambiente de tenue expectación. Los empleados cuchicheaban por los rincones, evitando mirarse a los ojos. Melissa tomó asiento a la cabecera del escritorio. Su impecable maquillaje no lograba ocultar las huellas de una noche de insomnio. ¿Todo el papeleo listo? Su voz sonaba tensa. Sí, señorita Baker. La joven abogada desplegó las carpetas. Pero hay un problema con las acciones. Lo resolveremos en el proceso. Golpeó nerviosamente con los dedos sobre el escritorio. Lo importante es iniciar el procedimiento. Georgia tomó asiento al otro lado de la mesa. Simon se sentó a su lado, extendiendo sus papeles. «¿Listos?», susurró el abogado. «Más que listo. Ya sabes, hay un punto en la cirugía cuando se inicia la etapa principal de la operación. Todos los preparativos están terminados, los instrumentos listos». Harry fue el último en aparecer. Traje arrugado, manos temblorosas, ojos llorosos. Melissa dio un respingo apenas perceptible ante su aparición. «Empecemos», golpeó la mesa con el bolígrafo. «Tenemos una agenda intensa, llena de verdad», sonrió Georgia. «Especialmente el tema del fraude financiero y el alzamiento de bienes». Un susurro recorrió la sala. Melissa se puso pálida. «¿De qué estáis hablando?» «Sobre Morningstar Consulting, sobre los vendedores falsos, sobre los documentos falsificados». Georgia empezó a colocar carpetas sobre la mesa. «Y, por supuesto, sobre los sucesos de Portland». Harry se levantó de un salto. «Eso es calumnia. Vamos a demandar». «Ya lo hemos hecho». Simon levantó la mano. «La demanda se ha presentado esta mañana, junto con una declaración a la fiscalía». Melissa se levantó despacio. «Vas de farol, no tienes pruebas». «¿En serio?» Georgia sacó un pendrive. ¿Te interesa el testimonio del Dr. Hendricks? ¿O los extractos bancarios de cuentas en el extranjero? ¿O tal vez...?» Hizo una pausa. «¿Material sobre vínculos con cierta empresa de seguridad de Portland?» Se hizo el silencio. Se oía el ruido de la ciudad al otro lado de la ventana, el zumbido del aire acondicionado, la pesada respiración de Harry. «No lo entiendes». Melissa trató de mantener la compostura. «Esto es un gran negocio.
No hay lugar para sentimentalismos. Cierto, asintió Georgia. Así que hablemos de negocios, de cómo planeaste sacar los activos, sobre cómo falsificaste documentos, sobre cómo... Hizo una pausa. ¿Cómo te deshiciste de cualquiera que se interpusiera en tus planes? Llamaron a la puerta. 2 hombres de riguroso traje aparecieron en el umbral. Investigadores de la policía financiera, les presentó Simon. Tienen algunas preguntas. Melissa se precipitó hacia la salida, pero era demasiado tarde. Los uniformados ya esperaban en el pasillo. Esto no ha terminado, siseó, mirando a Georgia. Sí, negó esta con la cabeza. ¿Sabes cuál fue tu error? Pensaste que estabas tratando con un ama de casa normal, no con un hombre que tiene la vida de otras personas en sus manos todos los días. Harry se incorporó, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Yo? Georgia lo miró sorprendida. Tú fuiste quien empezó todo, cariño, en el momento en que decidiste que podías traicionar al hombre que te lo había dado todo. Por cierto, sacó una caja de terciopelo de su bolso. Aquí está tu collar. Melissa lo dejó en mi despacho. Al parecer pensó que traía mala suerte. Fuera de la ventana empezó a llover. La ciudad se estaba llevando la suciedad del día. Georgia vio cómo la policía se llevaba a Melissa, cómo la policía financiera se incautaba de documentos, cómo Harry intentaba explicar algo a los investigadores. ¿Y ahora qué?, preguntó Simon. ¿Ahora?, sonrió ella. Ahora tenemos que reconstruir lo que intentaron destruir. Ya sabes, en cirugía, después de extirpar el tumor, empieza lo más importante, la rehabilitación. El teléfono tintineó. Un mensaje de Oliver. Han encontrado el cadáver de un financiero desaparecido de Portland. Adivina quién fue la última persona que lo vio con vida. Envía la información a los investigadores, respondió Georgia. Que se complete el cuadro. Volvió al hospital esa tarde. Había una cirugía de emergencia esperando. Un paciente joven con una lesión en la cabeza. ¿Estás seguro de que puede operar?, preguntó el jefe del departamento. Después de un día como este, más que, se puso la bata quirúrgica. A veces hay que doler para curar. La clave es no equivocarse en el diagnóstico. Fuera de la ventana del quirófano, la lluvia seguía cayendo. La ciudad se limpiaba de barro, lavando las huellas de la traición y la mentira. Comenzaba un nuevo capítulo. La noticia del escándalo en el imperio de restaurante Robinson llenó todos los periódicos locales. Los periodistas asediaban las oficinas de la empresa, tratando de obtener comentarios de los empleados. Eleanor recopilaba metódicamente recortes. Cada artículo añadía nuevos detalles al panorama general del colapso. Fraude financiero en una cadena de restaurantes, oscuro pasado de una empresaria de éxito, asesinato en Portland, nuevos detalles. Los titulares gritaban desde las páginas de los periódicos contando una historia de traición y venganza. Georgia observaba con la calma desapegada de quien ha completado una operación compleja. Ahora solo quedaba seguir el proceso de curación. Melissa ha sido trasladada al centro de detención, informó Oliver al llegar al hospital. Se niega a declarar. Quiere un abogado de Portland. ¿El mismo que ayudó a cerrar el caso White? Exacto. El único problema es que desapareció de repente. Desapareció como si nunca hubiera existido. Les interceptó en el pasillo un joven investigador, Michael Donovan, que llevaba el caso de fraude financiero. Doctor Robinson, tenemos nueva información. Abrió una carpeta. Se han descubierto los cadáveres de otras 2 personas en Portland. Ambos estaban relacionados con la investigación de la muerte de Robert White. ¿Y hace cuánto tiempo fueron encontrados? Hace 3 años, pero los casos fueron desestimados como accidentes. Ahora los estamos revisando. Georgia sacudió la cabeza. ¿Cuántas vidas arruinó en pos de su objetivo? Había un paciente esperándola en la sala, el mismo joven con una herida en la cabeza, que ella había operado el día de la denuncia. El chico se estaba recuperando y mostraba unas ganas de vivir asombrosas. Ya sabes, le dijo mientras le revisaba los puntos. A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que es realmente importante. Aquellas palabras resonaron en su alma. 15 años de matrimonio convertidos en escombros por la codicia y la traición. Simon llamó por la noche. Harry está intentando negociar con la investigación. Ofrece entregar a Melissa a cambio de una reducción de condena. ¡Qué predecible!, sonrió Georgia. Siempre ha tenido un don para encontrar una ventaja en cualquier situación.
Hay algo más. Encontraron algunas transferencias extrañas en los archivos. Grandes sumas a cuentas en Suiza. Y el destinatario, no te lo creerías. ¿Dr. Hendricks? No. Un antiguo investigador de Portland, el mismo que cerró el caso White. Marta la interceptó en el pasillo del hospital, agitada, con las manos temblorosas. Alguien estuvo en la casa, susurró. Mientras yo estaba de compras. Hay marcas de búsqueda por todas partes, pero no falta nada. Cálmate. Georgia sacó su teléfono. Oliver, necesito tu ayuda. El detective llegó 20 minutos después. Inspeccionó la casa, comprobó las cámaras de seguridad. Trabajo profesional. Mostró las imágenes. 2 de ellos. Actuaron rápido. Sabían lo que buscaban. ¿Y qué esperaban encontrar? Documentos, supongo. Algo que pudiera comprometer las pruebas contra Melissa. Había una nueva historia en las noticias mientras los periodistas escarbaban en la historia del primer matrimonio de Melissa. Antes de Robert White, hubo otro marido. Un exitoso hombre de negocios de Seattle que murió en extrañas circunstancias. ¿Cómo se nos ha podido pasar eso? Oliver frunció el ceño, mirando los papeles. Usaba un apellido distinto, papeles distintos. ¿Cuántas vidas más en su conciencia? Georgia negó con la cabeza. ¿Y cuántas veces ha conseguido salirse con la suya? Vincent llamó a última hora de la noche. No te lo vas a creer. Han encontrado un alijo en el Lirio de Oro. Documentos, pendrives, fotos. Parece que Melissa ha estado recogiendo trapos sucios de todos los empleados clave. ¿Incluyendo a Harry? Especialmente sobre él. Hay una carpeta llena de pruebas de fraude financiero. Ella estaba preparando una copia de seguridad en caso de que él tratara de tenderle una trampa. Hubo un visitante inesperado en el hospital. El antiguo socio de Harry de su primer restaurante. Debería haberlo sabido. Se frotó la corbata nerviosamente. Hace 15 años, cuando compró mi parte, había rarezas con el papeleo allí incluso entonces. ¿Por qué no dijiste nada? Tenía miedo. Tengo una familia, hijos. Y Harry insinuó que conocía a gente que podría causar problemas. El investigador Donovan aportó nuevo material. El testimonio de antiguos empleados de Morningstar Consulting. Empezaron a hablar, desplegó los documentos. Empresas fantasma, contratos falsos, blanqueo de dinero. La escala es impresionante. ¿Qué pasa con el abogado desaparecido de Portland? Tenemos una pista. Fue visto en el aeropuerto de Vancouver. Parece que intenta escapar a Canadá. Georgia volvió al trabajo. Las cirugías complejas la ayudaban a distraerse de la vorágine de acontecimientos. En el quirófano, todo era simple y directo. Problema, solución, resultado. ¿Cómo lo haces?, preguntó una joven ayudante. ¿Mantienes la calma cuando hay tanto caos alrededor? Años de práctica, sonrió a través de su máscara. Y comprendiendo que cada acción debe ser precisa. Un corte equivocado y todo podría echarse a perder. Eleanor llamó por la noche. Encontraron los documentos en la caja fuerte de Harry. Los del primer fraude. Resulta que todo empezó antes de que Melissa apareciera. No me sorprende. Georgia miró la ciudad nocturna a través de la ventana de su despacho. Simplemente se aprovechó de algo que ya existía, como un tumor que encuentra un entorno favorable para crecer. Las noticias mostraron un informe de Portland. Los reporteros habían encontrado testigos de la muerte de Robert White. Una criada que trabajaba en la casa recordaba ruidos extraños por la noche, el comportamiento inusual de Melissa, visitas misteriosas de desconocidos. El círculo se está cerrando, comentó Oliver mientras revisaba el informe. Todos los hilos conducen al mismo centro. Simon trajo nuevos documentos, pruebas de las conexiones criminales de Melissa. Era más lista de lo que pensábamos, expuso los papeles el abogado. Creó toda una red de empresas fantasma, identidades falsas, intrincados esquemas financieros, y dejó un rastro de cadáveres por todas partes. Georgia sacudió la cabeza. ¿Cómo es que Harry no vio con quién se estaba metiendo? Lo vio. Simon sacó otra carpeta. Es más, participó activamente. Mira, sus firmas están en todos los documentos clave. Por la noche estalló un nuevo escándalo. Se filtraron en Internet grabaciones de conversaciones de Melissa con un misterioso interlocutor. Discutieron detalles sobre la eliminación de testigos no deseados, planes para retirar dinero y planes para hacerse cargo del negocio. Esto es el fin.
comentó Donovan. Ahora tenemos todas las pruebas. En la celda del centro de detención, Melissa habló por fin. Su testimonio confirmó las peores sospechas. Una cadena de crímenes que se extendía por varios estados, decenas de víctimas, millones de dólares robados. ¿Sabes qué es lo peor? El investigador mostró a Georgia las transcripciones de las entrevistas. Ni una sombra de remordimiento, como si solo fuera una estrategia comercial. Harry apareció en el hospital, demacrado, envejecido, con la mirada perdida. Quería disculparme, se plantó en la puerta de su despacho. Aunque sé que no cambiará nada. En serio, Georgia ni siquiera se volvió hacia él. ¿Sabes qué es lo curioso? No solo arruinaste nuestro matrimonio, arruinaste el trabajo de tu vida. ¿Y para qué? Pensé que podría conseguir más. Pero conseguiste tiempo en la cárcel y una reputación como cómplice de un asesino en serie, un trato brillante. Las noticias continuaron trayendo nuevos detalles. En Seattle, se descubrieron documentos que vinculaban a Melissa con la desaparición de otras 3 personas. En Portland, encontraron testigos de sus reuniones secretas con cerebros criminales. Ha creado todo un imperio de mentiras, observó Oliver. Y casi lo consigue. Casi, sonrió Georgia. Pero olvidó una verdad muy simple. Tarde o temprano, toda mentira sale a la luz, como un tumor canceroso que no se puede ocultar para siempre. Al anochecer, se asomó a la ventana de su despacho y observó cómo la ciudad se hundía en el crepúsculo. 15 años de vida reducidos a escombros. Pero de aquellas ruinas ya empezaba a brotar algo nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó Simon, revisando los últimos documentos del caso. ¿Ahora? Georgia se volvió hacia él. Ahora empieza lo difícil, la recuperación. Sabes, en cirugía, después de extirpar un tumor, es importante hacer algo más que coser la herida. Hay que ayudar al cuerpo a volver a la normalidad. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día. La ciudad se despertaba, sacudiéndose los restos de una pesadilla que casi había destruido una de las empresas más prósperas del estado. Y en alguna celda de un centro de detención, Melissa Baker se preparaba para la mayor derrota de su vida. Le esperaban interrogatorios, juicios, declaraciones de testigos. Pero lo principal ya había ocurrido. El castillo de naipes se había derrumbado, sepultando bajo sus escombros a quienes lo habían construido. La sala del Tribunal del Estado de Washington, en Spokane, estaba abarrotada. Periodistas, público, testigos, todos esperaban el comienzo del juicio, que los periódicos locales ya habían bautizado como el caso del siglo. La historia de asesinato, fraude financiero y traición había atraído incluso la atención de los medios de comunicación nacionales. Georgia se sentó en primera fila, junto a Simon y el investigador Donovan. Su presencia aquí era necesaria, no solo como testigo de la acusación, sino como alguien cuyas acciones habían ayudado a descubrir toda la cadena de crímenes. Acusada, levántese. La voz del juez Richardson retumbó en la silenciosa sala. Melissa se levantó. Impecable traje de negocios, pelo perfecto, mirada fría. Incluso ahora, ante la inminencia del juicio, mantenía una máscara de impenetrabilidad. El tribunal examinará los cargos de asesinato en primer grado, fraude financiero a gran escala, blanqueo de dinero y organización de una asociación ilícita. El juez hojeó las páginas de la acusación. El primer testigo llamado fue el Dr. Hendricks. Había envejecido notablemente desde su último encuentro y le temblaban las manos al prestar juramento. Cuente al tribunal lo sucedido en Portland, comenzó su interrogatorio la fiscal Sara Martínez. La SRA. Baker, luego la señora White, venía a menudo a la clínica. La voz de Hendricks se entrecortó. Preguntaba sobre drogas, especialmente interesada en aquellas que eran difíciles de detectar en una autopsia estándar. Se hizo un silencio absoluto en la habitación. Georgia observó a Melissa. Ni un solo músculo se inmutó en su rostro durante su testimonio. La siguiente testigo fue una antigua criada de la casa de los White. Aquella noche oí ruidos extraños. La mujer mayor se frotó nerviosamente el pañuelo. El señor White gritaba. Algo se caía. Y esta mañana la SRA. White dijo que murió de un ataque al corazón. El fiscal presentó los resultados de un nuevo examen del cadáver de Robert White, exhumado justo después de la detención de Melissa. Se encontraron rastros de una droga rara en los tejidos, señaló el experto en los gráficos.
Sus efectos imitan los síntomas de un infarto, pero con un análisis adecuado se pueden detectar marcadores característicos. Georgia desvió la mirada hacia Harry, sentado en el banco junto a Melissa. Estaba demacrado y envejecido. Parecía encogerse bajo el peso de las acusaciones. Tras una pausa, comenzó el testimonio de los expertos financieros. En las pantallas aparecieron esquemas de flujo de dinero a través de empresas ficticias, cuentas en paraísos fiscales, contratos ficticios. La cantidad total de fondos retirados supera los 20 millones de dólares, señaló el experto en los gráficos. El dinero pasó por un complejo sistema de transacciones, pero acabó en cuentas controladas por el acusado. Eleanor testificó sobre el fraude financiero en la empresa. Sus pruebas, respaldadas por copias conservadas de documentos, pintaron el cuadro de un fraude masivo. Empezaron a cambiar documentos con carácter retroactivo, espetó. Crearon contratos ficticios y falsificaron firmas, pero yo conservaba los originales de todos los documentos. Vincent relató extraños tratos con proveedores, presiones a empleados, amenazas a quienes intentaban hacer preguntas. Cuando empecé a preguntar sobre nuevos contratos me atacaron. Mostró una cicatriz sobre la ceja. Saludó a la señorita Baker. Oliver presentó los resultados de su investigación. Fotografías, grabaciones de conversaciones, documentos recopilados a trozos durante meses de trabajo. Hemos descubierto un vínculo entre la muerte de Robert White y la desaparición de varios testigos clave, señaló un diagrama en la pantalla. En cada ocasión se depositaron grandes sumas de dinero en cuentas en el extranjero después de eliminar a una persona no deseada. La aparición del investigador de Seattle fue una sorpresa para todos. Traía expedientes del primer marido de Melissa, un hombre de negocios que había muerto en circunstancias misteriosas. La misma letra, el investigador desplegó las fotos. El mismo esquema de herencia, las mismas transferencias sospechosas tras su muerte. Melissa mostró emoción por primera vez. Su mano sosteniendo el vaso de agua tembló débilmente. Los abogados defensores intentaron construir una línea sobre la insuficiencia de pruebas, sobre la antigüedad de algunos de los crímenes, sobre posibles irregularidades en la recogida de pruebas. Señoría, el principal abogado defensor hizo un gesto con las manos. Todas estas acusaciones se basan en pruebas circunstanciales y en el testimonio de partes interesadas. ¿Circunstanciales? El fiscal Martínez enarcó una ceja. Permítame presentarle los resultados de los análisis de ADN encontrados en el arma homicida del financiero de Portland. En la pantalla aparecieron gráficos comparativos. La defensa palideció. De repente, Harry pidió la palabra. Su confesión sonó como un trueno. Lo sabía, le tembló la voz. Sabía de los chanchullos, de la falsificación de documentos, pero juro que no sabía nada de los asesinatos. Cuando empecé a adivinar, era demasiado tarde. Ella amenazó a mi familia. Melissa se volvió bruscamente hacia él. ¡Cállate! No, negó con la cabeza. Ya basta, te lo contaré todo. Sobre los primeros tejemanejes, la falsificación de documentos, la extorsión. El juez pidió un receso. En el pasillo, Georgia se enfrentó a Melissa bajo un convoy de policías. ¿Crees que has ganado? Los ojos de Melissa estaban salpicados de puro odio. Esto no ha terminado. El final, Georgia negó con la cabeza. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Creíste que podías jugar infinitamente con la vida de los demás. Pero todos los juegos acaban tarde o temprano. El último testigo fue un antiguo guardia de seguridad de Portland. Su testimonio fue el último clavo en el ataúd de la defensa. Pagaba para eliminar testigos, evitó mirar al público. Dio instrucciones precisas sobre cómo debía parecer un accidente. El jurado se retiró a deliberar. El reloj de la sala contaba los minutos que sumaban horas. Georgia permanecía inmóvil, recordando todas las etapas de esta larga historia. El jurado está listo para emitir un veredicto, anunció el juez. La sala se congeló. Melissa se enderezó y se agarró a los reposabrazos de su silla. Culpable, leyó el presidente del jurado el veredicto de cada cargo de la acusación. Culpable, culpable. La sentencia fue dura. Cadena perpetua sin libertad condicional. Harry recibió 15 años por complicidad en delitos financieros. Se ha hecho justicia, comentó Donovan tras la vista. No del todo, Georgia negó con la cabeza. No se puede resucitar a los muertos, pero al menos no hará daño a nadie más.
Aquella tarde la esperaba en el hospital una complicada operación. Un paciente joven con un tumor cerebral era un caso complicado que requería una concentración total. ¿Cómo vas a operar después de un día así?, le preguntó el asistente. Ya sabes, se puso los guantes. A veces hay que eliminar todo lo innecesario para centrarse en lo importante. En cirugía, como en la vida, la precisión en cada movimiento es importante. Fuera de la ventana del quirófano empezaba a ponerse el sol. La ciudad vivía su vida, sin saber que hoy era el final de una historia que podría parecer ficción si no fuera cierta. Las noticias informaban de los detalles del veredicto. Los periodistas discutían los pormenores del caso, teorizaban sobre las otras posibles víctimas de Melissa. ¿Y ahora qué?, Simon preguntó, caminando Georgia a su coche. ¿Ahora?, sonrió ella. Ahora empieza un nuevo capítulo. Ya sabes, después de extirpar el tumor, el cuerpo tiene que aprender a vivir de una manera nueva. Es un proceso difícil, pero necesario. Por la noche permaneció largo rato junto a la ventana de su despacho. 15 años de su vida habían quedado atrás. Tenía por delante un nuevo camino, sin mentiras, sin traiciones, sin oscuros secretos. Sobre el escritorio había un collar, el mismo collar que había dado comienzo a esta historia. Georgia lo guardó cuidadosamente en su caja. Algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado para seguir adelante. Un año después de la sentencia de Melissa y Harry, Spokane se preparaba para abrir un nuevo restaurante. El antiguo Lirio Dorado fue sustituido por un moderno establecimiento con un elegante interior y ventanas panorámicas. Vincent Clark, que se convirtió en su propietario, supervisó personalmente cada detalle de los preparativos. Un nuevo comienzo, guió a Georgia por los renovados salones. Después de todo lo que pasó, pensé en dejar el negocio de la restauración. Pero luego me di cuenta, no puedes dejar que los crímenes de otros arruinen tus sueños. Georgia echó un vistazo a la sala y observó la habilidad con la que los arquitectos habían transformado el espacio. No había ni rastro del interior anterior. Los colores claros, los diseños aireados y las plantas vivas creaban una atmósfera de limpieza y renovación. ¿Qué ha pasado con el resto de cadenas de restaurantes? Se detiene ante un gran ventanal con vistas a la ciudad. Algunos han sido comprados por nuevos propietarios, otros han cerrado. Vincent señaló una pared de fotos. Pero lo principal es que hemos mantenido el equipo. Casi todos los antiguos empleados encontraron nuevos trabajos. A la inauguración asistió la élite de la ciudad, periodistas y clientes de toda la vida. Eleanor, elegante con un traje azul oscuro, concedía entrevistas sobre el resurgimiento del negocio de la restauración en la ciudad. Sabes, se llevó a Georgia a un lado. Después de aquel escándalo, mucha gente pensó que el sector en la ciudad no se recuperaría. Pero mira, nuevos propietarios, ideas frescas, negocios honestos. Oliver apareció al caer la tarde, como siempre, con su chaqueta de cuero desgastada y su invariable bloc de notas en el bolsillo. ¿Has oído las noticias de Portland?, pidió café. Han encontrado otro cadáver, el asistente legal que ayudó a Melissa a presentar los papeles de la herencia de White. ¿Cuándo ocurrió? Hace 6 años, registrado como un accidente, una caída en las montañas. Pero ahora que han empezado a indagar más, los detalles de la investigación seguían apareciendo en las noticias. Los periodistas estaban desenterrando más detalles de los crímenes de Melissa, encontrando conexiones con otros casos sin resolver. Ha creado todo un imperio del mal, comentó el investigador Donovan al unirse a su mesa. Y podría haber seguido adelante si no fuera por tu persistencia. Georgia negó con la cabeza. Solo hacía lo que tenía que hacer, como un médico que ve los síntomas de una enfermedad terminal. En el hospital, la vida siguió como siempre. Cirugías complejas, consultas, rondas. El trabajo la ayudaba a mantener su equilibrio interior. El joven paciente al que operó el día de la exposición se recuperó totalmente y volvió a su vida normal. «Has salvado algo más que a mí», dijo en su última revisión. «Salvaste mi fe en la justicia». Simon se asomó a su despacho con nuevos documentos. El proceso de restitución de los activos de la empresa estaba a punto de concluir. Se ha recuperado la mayor parte, desdobló los papeles. Por supuesto, algunas de las pérdidas son irreparables, pero en general, lo importante es que se hizo justicia. Georgia firmó los papeles, aunque el precio fue alto. Marta se quedó a trabajar para ella.
La leal ama de llaves se negaba a marcharse incluso después de todos los acontecimientos. «Ya sabes», dijo, arreglando flores frescas en jarrones. «A veces hay que pasar por momentos oscuros para ver la luz». En un parque de la ciudad, Georgia se encontró por casualidad con la madre de Harry, una anciana de aspecto envejecido y agotado. «No sé cómo disculparme», se sentó en un banco cercano. «Por mi hijo, por todo». «No tienes que hacerlo», Georgia negó con la cabeza. «Cada uno toma sus propias decisiones por sí mismo». La carta de Harry llegó a través del abogado. 10 páginas de confesiones, arrepentimientos, intentos de explicar lo inexplicable. «Estaba ciego», escribió. «Perseguí el espectro del éxito y perdí mi posesión más preciada». Georgia apartó la carta sin leerla. Algunas heridas era mejor dejarlas en el pasado para que pudieran cicatrizar. Esa noche, todos los que habían ayudado a resolver los crímenes, Oliver, Eleanor, Simon, el investigador Donovan, se reunieron en el nuevo restaurante de Vincent. «Por los nuevos comienzos», Vincent levantó su copa. «Y brindo por la gente que no tiene miedo de luchar por la verdad». Georgia miró las luces de la ciudad nocturna a través de las ventanas panorámicas. Hacía un año, el drama de la traición y la venganza se había desarrollado aquí. Ahora había comenzado una nueva historia, una historia de renacimiento. «¿Sabes?», Oliver se sentó a su lado. «Llevo años ocupándome de todo tipo de casos, pero nunca había visto algo así, que una sola persona desentrañara tal maraña de crímenes. Solo hacía mi trabajo», sonrió. «Como un cirujano que extirpa un tumor, metódico, preciso, sin dejar tejido afectado». Esa noche, tarde, volvió a casa. En el despacho aún había carpetas con expedientes de investigación, pruebas de una oscura historia que podría haber parecido ficción de no ser cierta. Sobre el escritorio había una fotografía del primer restaurante de Harry y ella. Joven, feliz, lleno de esperanza. Georgia la guardó con cuidado en un cajón. El pasado debe recordarse, pero el presente debe vivirse. Por la mañana había que realizar una operación complicada. Un paciente joven con una rara patología cerebral. Georgia se preparó con su meticulosidad habitual, revisando escáneres, planificando cada paso. «¿Cómo lo llevas?», preguntó la joven asistente, mientras preparaba el quirófano. «Después de todo lo que ha pasado, ya sabes», se puso los guantes. «En la vida, como en la cirugía, es importante saber separar lo mayor de lo menor. Y recuerda, después de cualquier cirugía, comienza el proceso de curación». Al otro lado de la ventana amanecía. La ciudad se despertaba y empezaba un nuevo día. En alguna celda, Melissa cumplía su cadena perpetua. En otra prisión, Harry intentaba comprender sus errores. Y aquí, en el quirófano del hospital de la ciudad de Spokane, Georgia se preparaba para salvar otra vida. Porque de eso se trataba, no de venganza, no de castigo, sino de curación. «Bisturí», ordenó. Un nuevo día traía nuevos retos, nuevas pruebas, nuevas oportunidades. La vida continuaba, y esa era su victoria final, sobre las mentiras, la traición, la oscuridad. Al atardecer subió de nuevo al tejado del hospital, un lugar donde le gustaba pensar en los casos difíciles. Abajo se extendía la ciudad, centelleante de luces, viva, renovada, limpia de suciedad. «A veces hay que perderlo todo», pensó, «para encontrar lo más importante». El teléfono vibró en el bolsillo de su bata. Nuevo paciente, nueva operación, nueva llamada. Georgia sonrió. La vida seguía, y esa era la prueba definitiva de que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Y el collar con el que comenzó esta historia permaneció en la caja, un recordatorio de que a veces las cosas más valiosas no tienen valor material. El verdadero valor está en la capacidad de seguir siendo humano, incluso en las circunstancias más oscuras. Y esa fue la principal enseñanza que Georgia extrajo de toda la historia. No hay oscuridad que pueda apagar la luz interior. Solo hay que encontrar la fuerza para seguir brillando.